Bueno, continuamos con la clase. Siempre estamos hablando de introducción a los metasuarios. Los metasuarios en general, o pluricelulares en general, básicamente se dividen en dos grupos principales. Los parasuarios, que en realidad están en el nivel de asociación biológica, de organización denominado de agregados celulares. Recordarán ustedes cuando vimos niveles de organización. Está en el nivel individual, en el grado individual y nivel de agregados celulares. Ese nivel de agregados celulares lo comparte también con protozoarios eucariotas de vida colonial como el Volvos, Proterospongia y otros que vimos también durante el desarrollo de protozoarios, que es como una bisagra en la evolución biológica, es como un punto de inflexión donde se mezclan por ahí los protozoarios coloniales con los pluricelulares o metasuarios más básicos o más rudimentarios, más elementales, como son, por ejemplo, las esponjas. En ambos casos, básicamente en el caso de las esponjas, que son en los parasuarios, fíjense que la palabra hace reflexión a algo que es paralelo, que va junto a, que no forma parte de, pero acompaña, digamos, en forma paralela, parasuarios, paralelo o junto a animales. Así fue originalmente en la voz latina, en el prefijo para, expresando que no pueden considerarse, no se consideran todavía animales complejos, metasuarios complejos o verdaderos, digamos. ¿Por qué? Porque no constituyen en su estructura, no forman tejidos verdaderos, reales tejidos, con especificación de funciones y ese tipo de cosas, sino que las funciones como la alimentación, la respiración, son ejercidos y asumidos por células que tienen cierto nivel de especialización, cierto nivel, digamos, de especialización, pero que no llegan a ser tejidos. No poseen verdaderos tejidos, sino células. La digestión todavía en las esponjas es de tipo celular, no es cavitaria, y hay una serie de otras situaciones que lo colocan en este grupo, que es el más reducido. Hay alrededor de 10.000 integrantes, se conocen hasta ahora, de los parasuarios, o sea, pluricelulares que están en un nivel de organización denominado de agregados celulares, y que comparte esta categoría con los protozoarios coloniales. El gran grupo, el otro grupo, el mayoritario, es de los eumetasuarios. Eu es un prefijo también latino que significa verdaderos, verdaderos metasuarios, donde allí sí las funciones están asumidas por una gran cantidad, por grandes cantidades de células, o por muchas células, mejor dicho, que van asumiendo funciones específicas y que inclusive sufren transformaciones y adaptaciones a esas funciones específicas, ¿no es cierto? Y esas células que tienen funciones y estructuras y características específicas son denominadas tejidos. Cuando esos tejidos se vuelven a organizar en estructuras aún más complejas, se denominan órganos. Y cuando esos órganos nuevamente vuelven a formar estructuras más complejas, se llaman sistemas de órganos. Esos son los eumetasuarios. Ahora, ¿cuál es el proceso que genera y organiza la pluricelularidad? ¿Cómo se genera ella misma? ¿Qué pasó para que esto ocurra? Y en cierta forma tenemos que decir que cada uno de los seres vivos pluricelulares o eumetasuarios protagonizamos casi la historia evolutiva y biológica de la vida en el planeta, porque en el término que dura nuestra gestación, evolucionamos de una célula unicelular o cigoto, resultado de muchas veces, no siempre, pero en algunos, resultado de la unión del espermatozoide con el óvulo. Ahí somos un animal, somos un ser unicelular que vive en un medio acuoso, como alguna vez ocurrió en este planeta en la evolución de la vida de los metasuarios.
Y después comenzamos a dividirnos y comienza un proceso de división y segmentación celular y después de organización. Y evolucionamos luego hacia formas, por ejemplo, de eumetasuarios de vía aeroterrestre, por ejemplo. Y evolucionamos de seres unicelulares acuáticos o inmersos en medios acuosos o fluidos líquidos y al final de nuestra gestación terminamos siendo seres aeroterrestres. Así que, bueno, esta es un poco una reflexión nada más que uno hace de lo paradójico que ha sido la evolución de la vida y cómo se puede, en cierta forma, metafóricamente, figuradamente, cada uno de nosotros, de los seres vivos superiores o metasuarios, en cierta forma estamos repitiendo ese proceso evolutivo que tardó 3.800 millones de años de evolución en el planeta, lo repetimos en cada gestación y reproducción nuestra. Bueno, pero vamos de vuelta ya a la cuestión puntual. Y cómo se genera y cómo se organiza la pluricelularidad es un punto a tener en cuenta, una pregunta a responder. Y esto se realiza a través de un proceso denominado embriogénesis. Porque, reitero, siempre partimos de un ser unicelular que después, a través de un proceso denominado embriogénesis, pasa a ser pluricelular. Ejemplo. O vamos, mejor dicho, etapas. Las etapas o los procesos que forman las fases o pasos que sigue la embriogénesis. En primer lugar, ese huevo cigoto sufre un proceso denominado segmentación. Se divide en 2, se divide en 3, se divide en 4, en 16, en 32 células, ¿no es cierto? Ya por mitosis. Se forma entonces una especie de balón o esfera en cuyo interior, que tiene forma de, por eso se lo denomina gastrulación, porque tiene forma de gástrula. Y ahí pasamos al siguiente fase, que es la gastrulación. La segmentación de ese huevo cigoto ha generado una estructura en forma de pelota o de esfera, ¿no es cierto?, que inclusive después va a protagonizar una serie de procesos de invaginación y replegamiento que esa etapa se la denomina gastrulación. A partir de ese plegamiento de la gástrula, que originalmente es una esfera o una pelota que comienza a plegarse sobre sí misma y a formar capas, ¿no es cierto?, se produce la aparición, comienza el siguiente proceso, porque se empiezan a organizar las capas celulares de esa que son consecuencia de la gastrulación, comienzan a generar un proceso de diferenciación de tipos celulares denominado histogénesis. Histo significa tejidos, génesis, origen, o sea, origen de los tejidos. Ese es el proceso denominado autogénesis. Finalmente, esos tejidos divididos en capas, pueden ser 2 o 3 capas, ya vamos a ver después, ¿no es cierto?, se constituyen o se organizan en estructuras más complejas que forman órganos. Entonces pasamos a la etapa o a la fase de la organogénesis. Entonces, la pluricelularidad de un ser unicelular o cigoto o huevo se realiza a través de un proceso denominado embriogénesis y pasa por las siguientes fases. Primero segmentación, gastrulación, histogénesis y organogénesis. Fíjense lo que es la embriogénesis. Acá podemos ver, por ejemplo, este es el huevo cigoto, que es producto de la unión del espermatozoide con el óvulo y forma una célula única denominada originaria, denominada huevo cigoto. Y esto que vamos a ver ahora es el proceso de segmentación. Se divide en dos porciones denominadas blastómeros, cada una es un blastómero, luego en 4 blastómeros, luego ya adquiere esta forma esférica o de pelota, denominado ya con 32 blastómeros. En esta etapa se denomina mórula, y la mórula después se hace como una esfera o una pelota hueca, denominado blástula, que en su interior tiene un líquido
nutritivo denominado lecitocele. Esa cavidad se denomina el citocele. Luego pasamos, una vez que se forma la blástula, pasamos al proceso de la gastrulación, donde podemos ver que empiezan los plegamientos de las paredes, ¿no es cierto? Y se forman las distintas capas que van a dar origen a distintos tejidos y estos, a su vez, a distintos órganos. A ver, si podemos ver en una imagen animada cómo ocurre esto, para tener una idea gráfica. El cigoto se divide en 2 blastómeros, 4 blastómeros, 8, 16, 32, y comienza ya se forma la blástula. Y la blástula, cuando queda hueco, una esfera hueca es la gástrula o proceso de gastrulación. Fíjense, vamos a ver de vuelta. Se divide blastómeros con blastómeros, se forma la blástula forma una mórula, la mórula forma la gástrula finalmente, y la gástrula se empieza a invaginar, y fíjense que acaba de formar una capa, una capa intermedia y una capa exterior. Eso van a dar origen a las distintas capas embrionarias según de qué grupo animal estaremos hablando, y es lo que vamos a definir a continuación. Ahí está la gastrulación, fíjense, se invagina, se dobla un sector de la gástrula y forma 3 capas, amarilla y la roja está al interior y en el medio queda una. Fíjense, básicamente todos los seres vivos que habitamos en este planeta y que los principales grupos, por lo menos, que somos metasuarios o eumetasuarios, seguimos un proceso similar en la embriogénesis. Y a tal punto que inicialmente somos muy parecidos. En esta primera parte de la imagen que están viendo, es muy difícil diferenciar y saber a qué grupo animal pertenece cada uno de estos embriones. Después van divergiendo y van tomando la forma definitiva. Pero básica e inicialmente somos todos muy parecidos en los inicios de la embriogénesis. Continuamos entonces, fíjense, acá ya podemos tomar alguna diferencia, ¿no es cierto? Acá comienza la diferenciación que ya da en base a un proceso de desarrollo de la embriogénesis. Y finalmente podemos definir un pez, de un anfibio, de un pollo, de una cabra o de un ser humano. Pero recuerden, en el origen somos iguales, porque esto arrancó de un huevo cigoto que pasó por esas etapas que le dije y finalmente la embriogénesis, el proceso de embriogénesis que eran segmentación, gastrulación,